Hola, hola, somos el equipo 6 y hoy les presentaremos el tema de fuentes alternas de energía para la intensificación de procesos. Al momento de intensificar un proceso se puede observar desde dos diferentes rubros, ya sea mediante la intensificación de los equipos, como los reactores monolíticos, rotatorios de disco de baja cizalla o los estáticos, así como los mezcladores estáticos o separadores centrífugos, o se puede observar desde el lado de los métodos. Hemos visto reacciones multifuncionales como la destilación reactiva, extracción reactiva, o las separaciones híbridas como la absorción con membranas o la destilación con membranas. Un método que vamos a analizar en esta ocasión serían las fuentes de energía alternativas, como lo son el ultrasonido, el microondas, los campos eléctricos o centrífugos y la cavitación. ¿Cómo se origina este tipo de intensificación? Se origina con el estudio de energía dentro de un sector industrial específico, es decir, la cantidad de energía que se necesita para producir un producto. Esto permite cuantificar las oportunidades de reducción de energía que tenemos para la fabricación de dicho producto. ¿Qué se evalúa? Se evalúa tanto el consumo energético típico en la producción como las mejores tecnologías existentes, el mínimo práctico, que es el consumo energético que se produciría aplicando las tecnologías que están en desarrollo, y el mínimo termodinámico, que es el consumo energético en condiciones ideales. La diferencia entre el consumo energético típico y el práctico es el rango de oportunidad que tenemos para la reducción en dicho producto. En esta exposición únicamente hablaremos de tres diferentes tipos de fuentes de energía alternativas, como lo son el ultrasonido, el microondas y la cavitación. Ahora vamos a hablar un poco sobre las tecnologías asistidas por ultrasonido. En las tecnologías asistidas por ultrasonido, las ondas se propagan a través de un líquido con una longitud de onda que es significativamente más larga que la de la longitud del enlace entre los átomos de la molécula. Por lo tanto, no pueden afectar la energía vibratoria del enlace. Algo curioso es que el efecto potenciador del ultrasonido surge gracias a la cavitación acústica, es decir, la formación, el crecimiento y el colapso impulsivo de burbujas en un líquido. Algunos beneficios del ultrasonido en las operaciones como extracción líquido-líquido, cristalización y destilación reactiva son los bajos costos operativos. Estos beneficios no solo se limitan a los sistemas líquidos homogéneos, sino que también aplican a los sistemas heterogéneos, que estos pueden ser líquido-líquido, líquido sólido y líquido-gas. Ahora bien, la sonoquímica trata de comprender el efecto del ultrasonido en la formación de cavitación acústica en líquidos, lo que da como resultado a la mejora de la actividad química en la solución. En las tecnologías como la extracción, destilación y cristalización, se ha notado que el potencial sonoquímico tiene efectos beneficiosos para estas tecnologías. Por ejemplo, la modificación del material de células vegetales para proporcionar una biodisponibilidad mejorada de micronutrientes. En la extracción asistida por ultrasonido, se busca proporcionar una mezcla adecuada para facilitar la transferencia de masa entre dos fases invisibles. El uso de ultrasonidos proporciona una mejor zona interfacial. La cristalización asistida por ultrasonidos está más que nada enfocada a la industria alimentaria, ya que permite la congelación de los alimentos creando cristales de hielo más pequeños y por lo tanto reducir el daño a la estructura celular y tener una mejor conservación de los alimentos. La destilación reactiva asistida por ultrasonidos ofrece ciertas ventajas como una alta conversión y selectividad, así como bajos costos de inversión y operación. Otro dato curioso es que el ultrasonido es capaz de acelerar las velocidades de reacción de reacciones electroquímicas y químicas. Ahora abordaremos la cavitación. La cavitación es un fenómeno físico-químico basado en la energía sonora o asociada al flujo de fluidos, es decir, este tipo de energía genera un pulso de presión que es capaz de generar, desarrollar y colapsar secuencialmente una gran cantidad de cavidades, también llamadas burbujas. Este colapso genera una gran cantidad de energía que puede ir de 1 a 1018 kW por metro cúbico. A estas cavidades también es muy común llamarles burbujas o vacíos. ¿Cómo se genera?
se genera la cavidad, la cual crece radialmente hasta que llega a su radio máximo. Una vez que ha llegado a su radio máximo, esta implota o colapsa, liberando muchísima energía. En la literatura se reportan 4 técnicas que involucran la cavitación, como lo son la hidrodinámica, la acústica, la ultrasónica, la óptica o por partículas, siendo la acústica trabajada con energía sonora, la hidrodinámica con energía del fluido, la óptica con energía luminosa y la de partículas con energía del movimiento. La cavitación óptica y la cavitación de partículas no son de interés industrial, ya que tienen poca eficiencia, por lo cual nosotros únicamente hablaremos de la acústica y la hidrodinámica. No es raro encontrar otro tipo de clasificación en la literatura, ya que la cavitación también se puede observar como transitoria o estable. La transitoria tiene sus características, las cuales son que el espacio cavitacional es de mayor tamaño, tiene una duración más corta y las energías que libera son más grandes. Este tipo de cavitación se utiliza para efectos químicos debido a la presencia de puntos calientes y a la formación de radicales libres. Por otro lado, la estable maneja ciclos de crecimiento de cavidades y de colapso. También maneja presiones y temperaturas más controladas. Este tipo de cavitación se utilizan para procesos físicos o reacciones químicas limitadas por la transferencia de masa. Al momento de elegir un mecanismo de intensificación por medio de la cavitación, tenemos que tener en cuenta qué tipo de sistema tenemos, ya que podemos tener un sistema homogéneo o heterogéneo. Cuando hablamos de sistemas heterogéneos nos referimos a que existen sólidos dentro del fluido. Cuando hablamos de reacciones líquidas homogéneas, estas se ven más afectadas por los efectos químicos de la cavitación, ya que esta genera puntos calientes al momento de colapsar. La cavidad o burbuja encierra en sí un vapor del medio líquido. La temperatura de la cavidad tiende a estar en un orden superior a la del líquido que la rodea. Entonces, al colapsar, se enfrentan a condiciones extremas de temperatura y esto genera radicales libres. Otro efecto en las reacciones químicas homogéneas es el colapso de la burbuja. Al momento de ser inmediato, produce fuerzas de sillazamiento y ondas de choque que pueden romper los enlaces químicos de muchos materiales en el fluido, facilitando el transporte debido a la alteración de la capa límite. Por otro lado, en las reacciones líquidas heterogéneas tenemos un tipo de colapso llamado asimétrico. Este puede llegar a exponer defectos estructurales o mecánicos. Al colapsar la cavidad, se generan chorros de alta presión y alta velocidad. Por un lado, estos chorros pueden llegar a limpiar la superficie sólida y activar el catalizador mediante la disolución de los productos intermedios que pudo haber absorbido. Por otro lado, pueden provocar la fragmentación y rugosidad de la superficie. El efecto químico predominante en este tipo de reacciones es la turbulencia. Ahora hemos visto que hay 2 tipos de colapsos, el simétrico y el asimétrico, siendo el asimétrico el que se da en sistemas heterogéneos, que tarda más en llevarse a cabo debido a los límites de los sólidos presentes y que tiene velocidades micro-y de 200 a 300 metros por segundo. El colapso simétrico se da en los sistemas homogéneos, tiene temperaturas entre 5000 y 10000 Kelvin y presiones de 1000 a 2000 atmósferas, formando radicales libres. Es importante destacar que este tipo de presiones y temperaturas se dan a nivel microscópico, por lo que no afectan el resto del reactor. Una vez entendidos los conceptos anteriores, podemos empezar a hablar de la cavitación acústica. Esta se basa, como lo habíamos mencionado, en la disipación de energía sonora, principalmente el ultrasonido. Resulta de las variaciones en la presión del líquido cuando las ondas sonoras ultrasónicas se propagan a través de él, creando las burbujas seguidas del colapso. En la fase de rarefacción, la presión acústica negativa separa las moléculas de líquido y crea un vacío en él. Estos vacíos provocan la formación de las cavidades o burbujas. En el ciclo de compresión, la presión positiva empuja las moléculas entre sí y comprime las cavidades, lo cual provoca el colapso. Una de las mayores dificultades serían los costos operativos y que es menor eficiente energéticamente. Ahora, en la cavitación hidrodinámica lo que sucede es que pasamos el líquido a través de constricciones para crear un campo de presión, es decir, que provocaremos una caída de presión para que la presión del líquido caiga por debajo de su presión de vapor. Esto generará las burbujas de cavitación de tamaño nanométrico. Estas burbujas generan temperaturas y presiones intensas cuando se expanden e implosionan, formando los radicales libres ya mencionados. Es posible observar esto en la siguiente imagen, en la cual vemos entrar el fluido, la caída de presión, la formación de las burbujas, su expansión y la implosión. Existen distintos tipos de constricciones de acuerdo al tipo de reducción que se quiera lograr. Existen las constricciones del tipo Venturi, en el cual se reduce la
espacio por el que pasa el fluido de distintas maneras, como se observa en la imagen. También se puede reducir el espacio por medio de orificios, uno o más, un homogeneizador a alta velocidad o a alta presión y también mediante un rotor a alta velocidad. Ahora hablaremos un poco de las condiciones óptimas de operación. Para esto se presentarán las propiedades en que afectan y cuáles son sus condiciones favorables, empezando por la intensidad de irradiación, que va de 1 a 300 watts por centímetro cúbico. Afecta directamente el número de burbujas y la presión en la burbuja. Para una condición favorable se necesitaría una correcta disipación para evitar la gran deformación de nube. La frecuencia de irradiación, que va de los 20 a los 200 kHz, afectan directamente el tiempo de colapso de la burbuja, su presión y su temperatura. Utiliza frecuencias altas, por lo cual podríamos incrementar la potencia que se tiene en el reactor, incrementando de esta manera la frecuencia. Otra propiedad vendría siendo el tipo de dispositivo de cavitación. Esto afectará la intensidad cavitacional. Para reacciones químicas intensas o turbulentas se recomienda el orificio, mientras que para reacciones químicas un poco más estables se recomienda un dispositivo Venturi. Una propiedad más sería la descarga de la presión. Esto afecta también la intensidad cavitacional. La descarga con alta presión se recomienda para reacciones continuas o persistentes, mientras la descarga con baja presión para reacciones más estables. De igual forma, para intensificar la actividad cavitacional o la formación de burbujas, existen distintos métodos que se pueden llevar a cabo. Uno de estos sería la aireación. Esta permite la formación de núcleos adicionales, por lo que hay un mayor número de eventos de cavitación. Otra sería la presencia de sólidos. Esto genera un mayor número de eventos cavitacionales, es decir, hay más colapso. La combinación de dos o más transductores sirve para la cavitación acústica. Esto serviría para una mayor intensidad cavitacional debido a una mayor turbulencia. Existen también los métodos híbridos, los cuales incrementan la velocidad de transferencia de calor y masa, y en combinación con algún ultrasonido o hidrógeno habría mayores radicales libres. En combinación igual con radiación UV se reactivaría el catalizador con una mayor área de transferencia. Ya que conocemos la cavitación y sus características, podemos hablar de cómo se implementa dentro de los equipos, comenzando por los equipos de extracción. En los equipos de extracción, la cavitación puede ser creada de tres distintas maneras, sea por ultrasonido, por presión negativa o de manera hidrodinámica. La cavitación asistida por ultrasonido es una extracción por cavitación acústica. En esta se emplea un generador de ultrasonido y una sonda para crear los fenómenos de cavitación dentro del equipo. Cuando estas burbujas implosionan simétricamente, se crean altas temperaturas localizadas, al igual que altas presiones, los cuales generan puntos calientes dentro del equipo. Si recordamos un poco, en los sistemas homogéneos se habla de que esto favorece la formación de radicales libres, lo cual muchas veces incrementa la eficiencia de la extracción, donde se ha demostrado un incremento 2 o 3 veces mayor con respecto a los equipos convencionales. Es usada sobre todo para la extracción de fuentes vegetales, como los fenoles, los polisacáridos, los aceites, las proteínas o los tintes. Sin embargo, esta misma formación de radicales libres podría llegar a provocar reacciones químicas indeseables dentro del equipo. Cuando se habla de un equipo de extracción que trabaja con cavitación creada a partir de presión negativa, se habla de un equipo que emplea tanto un recipiente de extracción como un recipiente para recoger, una bomba de vacío y un condensador. En esta, la bomba de vacío será la encargada de crear la presión negativa, lo cual genera las burbujas dentro del equipo. Estas burbujas se introducirán continuamente en el sistema líquido-sólido para mejorar la turbulencia, la colisión y con esto la transferencia de masa entre el solvente de extracción y la matriz sólida. Como podremos observar en la imagen, la parte de la presión negativa se encuentra en la parte superior, seguida por el área de la turbulencia. Abajo de esta encontramos el área de colapso, en los cuales las burbujas se encuentran circulando por la mezcla. Al igual que en el caso anterior, ha demostrado una mayor eficiencia en comparación con los equipos de extracción convencionales. Sin embargo, no se tiene una cuantificación del tanto por ciento superior, ya que varía según el compuesto. Se ha mostrado altamente efectivo para los compuestos bioactivos, como los flavonoides, los alcaloides y los isoflavonoides. En comparación con la extracción asistida por ultrasonido, los equipos suelen ser más económicos. Cuando se habla de la extracción intensificada por la cavitación hidrodinámica, hablamos de un sistema que cuenta con un depósito de alimentación, una bomba, un par de manómetros y una constricción del tipo Venturi. Como podemos observar en la imagen, a partir del punto 1, el fluido es transportado hasta la constricción donde se genera la cavitación y luego reingresado al depósito. Esto con el fin de que ahí se lleven a cabo nuevos colapsos y se produzcan las reacciones químicas ya mencionadas. Aunque suelen ser dispositivos baratos y sencillos de implementar, requieren de potentes bombas, ya que la cavitación hidrodinámica causa una gran pérdida de presión. Entre sus usos generales podemos encontrar la extracción en los lípidos de las microalgas, en las proteínas y se ha hecho estudios en los flavonoides de la espirulina. Como ventajas generales de los métodos de extracción por medio de la cavitación tenemos que se eliminan la aplicación de disolventes tóxicos, se reduce el tiempo de extracción y mejora la pureza y la transferencia de masa. Cavitación en cristalización. Esto se hace por medio de la cavitación acústica al trabajar con ultrasonido, aunque aún la sonocristalización es desconocida.
Varios mecanismos propuestos son los siguientes. 1. La nucleación se produce debido a los colapsos y el choque de temperatura. 2. La onda de choque provoca un punto de alta presión. Si la sustancia disminuye su solubilidad con la presión, se producirá una sobresaturación, lo cual produce la nucleación. 3. La alta velocidad de la onda de choque lanza moléculas de soluto que junto con la barrera de energía rompen cristales existentes y crean nuevos núcleos. 4. La nucleación se inicia debido a la segregación del soluto y el disolvente cerca de la pared de la burbuja. 5. La nucleación se debe al mecanismo heterogéneo. Esto sugiere que las cavidades o burbujas actúan como sitios heterogéneos para la nucleación. Es posible que en lugar de un solo mecanismo, múltiples mecanismos están actuando simultáneamente y son responsables del proceso de sonocristalización. Se ha comprobado que la sonocristalización es una forma no invasiva de mejorar y controlar las propiedades cristalinas, como la distribución del tamaño y la morfología. Los siguientes beneficios se pueden lograr utilizando la cavitación: mejora de la consistencia del producto del proceso y control sobre el proceso. Excelente pureza cristalina. Propiedades físicas secundarias mejoradas, como son fluidez y densidad de embalaje del producto. Tiempos de reducción de cristalización. Filtración rápida debido al tamaño de cristal uniforme y reducción del tiempo de lavado y secado. Algunos de sus usos son la cristalización de ácido adípico, ácido salicílico y de la lactosa provenientes de proteínas de suero. Reactores para la cavitación. Entre estos se encuentran los reactores sonoquímicos y los reactores de cavitación hidrodinámica. En los reactores de cavitación, dos aspectos son de importancia al diseñar los equipos, siendo el primero el tamaño máximo alcanzado por la cavidad antes de su colapso violento. El segundo es la vida de la cavidad. Reactores sonoquímicos. En el diseño de un reactor sonoquímico, los transductores ultrasónicos son la parte principal, puesto que son los encargados de transformar la energía eléctrica en energía mecánica. A escala laboratorio se encuentran dos tipos de reactores ultrasónicos: los reactores de probeta y los baños ultrasónicos. Los baños ultrasónicos tienen una capacidad que va desde 1.5 litros hasta los 50.000, mientras que la capacidad de los reactores tipo probeta dependerá del tipo de líquido que se desee sonificar o la intensidad que se requiera. Los reactores de probeta utilizan sondas que se encuentran en contacto directo con la solución. Los baños ultrasónicos son reactores en los cuales la sonificación no es directa, poseen transductores de superficie mayores, implicando un aumento en los pulsos de presión y producen una mejor disipación del medio. La ampliación de los sistemas de bocina son muy pobres, dado a que no se puede transmitir eficazmente la energía acústica a un gran volumen del proceso. De igual manera, sufren de erosión y desprendimiento de partículas, pudiendo estar expuestos al bloqueo cavitacional, es decir, el desacoplamiento acústico. Por lo tanto, este tipo de diseño se recomienda generalmente para las investigaciones a escala laboratorio. Estos problemas se pueden evitar o minimizar utilizando sondas con puntas reemplazables, por lo cual resulta mucho más barato que sustituir toda la sonda cuando esta es de una sola pieza. También se presenta la disminución exponencial de la intensidad acústica mientras más lejos se ubique la solución del centro de la sonda, y presenta inconvenientes al tratar líquidos de alta viscosidad. Las sondas ultrasónicas son más caras que los baños. Además, como consecuencia de la cavitación, se va produciendo una erosión de la punta de la sonda que puede comportar dos tipos de problemas:
como es la contaminación de la mezcla de reacción por partículas metálicas de la sonda y pérdida de eficiencia por el acortamiento físico de la sonda. Aplicaciones de los reactores de cavitación sonoquímica. La cavitación acústica ha resultado ser beneficiosa en las operaciones de cristalización, para controlar la distribución del tamaño de los cristales y también para reducir el tiempo total de funcionamiento. En automatización, para controlar la distribución del tamaño de las gotas con requerimientos mínimos de energía. De igual manera, en aplicaciones en la química de los polímeros para la iniciación de reacciones de polimerización o para la destrucción de polímeros complejos. En extracción sólido-líquido, en la intensificación de operaciones de lixiviación, así como en la industria petrolera para el refinado de combustibles fósiles y en la industria textil para mejorar la eficacia del teñido de ropa y en el procesamiento en húmedo. Reactores de cavitación hidrodinámica. El reactor de cavitación hidrodinámica consiste en un depósito que está conectado a la bomba centrífuga. La siguiente figura muestra una representación esquemática de ello, representando con el número 1 al tanque principal, al 2 la chaqueta para control de temperatura, 3 la línea principal, 4 el dispositivo de conscripción, ya sea de plato perforado o Venturi, y 5 la línea de bypass, en el cual en la línea principal se tiene la posibilidad de incorporar diferentes placas de orificio para generar la cavitación de diferentes intensidades y características. En esta, pues el líquido circula a través de dicha línea hasta pasar por la unidad que aloja el dispositivo de cavitación. En esta, la tasa y velocidad de bombeo del líquido depende del número de cavitación y el estrulamiento se realiza utilizando dispositivos como platos perforados, tubos Venturi, rotores de alta velocidad y homogenizadores, como se mencionó anteriormente. Número de cavitación. Este sirve para relacionar las condiciones de flujo con la intensidad de la cavitación. Nos mide la resistencia del flujo a cavitar en forma vaporosa, siendo este un parámetro adimensional. Cuanto mayor sea el coeficiente de cavitación, menos probable es que ocurra y viceversa. El inicio de la cavitación ocurre cuando el número de cavitación disminuye abajo de un valor crítico que está en función de la geometría del dispositivo. A continuación se puede ver dicha correlación y cada uno de los elementos que la componen. Los reactores basados en plato, orificio y Venturi han sido los más estudiados en aplicaciones con cavitación, ya que son los más eficientes para la creación y el control de condiciones intensas y colapso de burbujas. En este tipo de reactor, el flujo de la línea principal atraviesa una conscripción que puede estar formada por un solo orificio o por un conjunto de ellos alojados en un plato perforado. Es importante optimizar el diámetro y la cantidad de aberturas de igual forma. Como ventajas, ofrece flexibilidad en términos del diseño y control del proceso, ya que permite utilizar diferentes tamaños y geometrías tanto para el plato como los orificios, ya sea circular, triangular, rectangular, etc. En este tipo de reactor, la intensidad del colapso de la cavidad depende del área de la garganta, es decir, la superficie de abertura y forma, tamaño y orificios de los platos. Ahora tenemos a los microondas, las cuales forman la región de la radiación electromagnética con frecuencias que van desde los 300 MHz hasta los 300 GHz. La principal aplicación de las microondas en la industria química es en el calentamiento de materiales, que es causado por la respuesta del material a los campos eléctricos y magnéticos variables asociadas con las microondas. Esta respuesta se puede caracterizar por dos propiedades dieléctricas del material: la permitividad o constante dieléctrica, que es una medida de la capacidad de un compuesto dieléctrico para almacenar energía eléctrica,
y el factor de pérdida, que caracteriza el tiempo de relajación o desfase entre el campo eléctrico y el movimiento de polarización de las moléculas, provocando así la disipación de energía en forma de calor. La mayoría de las aplicaciones del calentamiento por microondas se basan en su mecanismo de calentamiento, mientras que en los procesos de calentamiento convencionales, como la conducción y la convección, se rigen por los gradientes térmicos del material. En el proceso de calentamiento por microondas, se rige por la conversión energética de las microondas, como fuente de energía térmica. Esta actúa directamente sobre los materiales a través de la interacción molecular con el campo electromagnético. Se consideran 3 aplicaciones claves en las microondas: la extracción de compuestos naturales asistida por microondas, el procesamiento de materiales y la aplicación de microondas para suministrar energía a sistemas reactivos o catalíticos. Extracción de compuestos naturales asistidos por microondas. La aplicación de las microondas para la extracción de compuestos naturales, como una alternativa para los métodos de extracción como la destilación de vapor o la extracción con disolventes, es una de las aplicaciones más antiguas y desarrolladas de las microondas en las industrias de proceso. Procesamiento de materiales asistido por microondas. La aplicación de las microondas para el procesamiento de materiales ha incrementado notoriamente, abarcando materiales como polímeros, cerámicas y metales. Con el desarrollo de las tecnologías de procesamiento de materiales, se ha hecho evidente que los mecanismos físicos subyacentes tienen un papel relevante. Estos mecanismos son diferentes según el tipo de material procesado. Intensificación de la reacción mediante la aplicación de microondas. La aplicación de las microondas en las reacciones catalíticas puede aportar mejoras significativas debido a la posibilidad de suministrar energía directamente a sus estructuras. Se han observado aumentos drásticos en las velocidades de reacción, que se explican por 2 mecanismos complementarios: el calentamiento selectivo y la generación de puntos calientes locales. Para aprovechar todo el potencial de estas ventajas, es necesario desarrollar reactores de microondas de flujo continuo. Entre otras opciones, el diseño de los microreactores aparece como un enfoque prometedor para la intensificación de procesos. Destilación reactiva asistida por microondas. Los resultados experimentales de algunos estudios realizados mostraron que las microondas aumentaron la concentración del componente con mayor pérdida dieléctrica en la fase de vapor. Se concluyó que las microondas afectan el equilibrio líquido-vapor solamente cuando se irradia la interfaz, en lugar de la mayor parte del líquido. Aparte de eso, el efecto parece depender de los compuestos presentes en cada sistema en particular. Se debe tener en claro que para la aplicación de este método, el equipo debe ajustarse para adaptarse a las condiciones de funcionamiento, incluido el tiempo de residencia, la temperatura y la presión del funcionamiento, y las características del sistema, donde se incluye la diferencia del punto de ebullición, la diferencia de propiedades eléctricas y los posibles compuestos azeotrópicos. Pervaporación. La pervaporación es un proceso de separación híbrido que involucra la vaporización parcial y la permeación selectiva de ciertos compuestos en una mezcla líquida a través de una membrana porosa o no porosa, donde la temperatura es una condición crítica, ya que la selectividad de pervaporación está determinada por la solubilidad y la difusividad de las especies en la membrana. El calentamiento rápido y volumétrico hace que la irradiación de microondas sea una forma alternativa de suministrar energía directamente de los compuestos polares en la mezcla y por lo tanto un método de promoción para mejorar el fluido de permeado y estabilizar el proceso de pervaporación. La irradiación de microondas puede prevenir eficazmente el ensuciamiento de la membrana debido a la vibración molecular inducida. Desmetalización. Se basa en la separación de complejos orgánicos de petróleo crudo, ya que estos podrían permanecer después de un lavado normal y así envenenar los catalizadores de las operaciones unitarias como el craqueo catalítico de fluidos y la hidrogenación. El éxito de la desmetalización asistida por microondas se atribuye al efecto activador de la energía de microondas en un determinado grupo del agente de desmetalización. Se ha observado como ventaja una eliminación de alrededor del 80% de complejos orgánicos, y aunque si bien la desmetalización asistida por microondas ha traído una atención considerable en la literatura, todavía tiene desventajas. En primer lugar, la hidrodesmetalización con calentamiento por microondas todavía necesita alta presión para garantizar una alta tasa de eliminación. También ha mostrado una menor eficiencia de calentamiento en el calentamiento selectivo. Además de la exitosa aplicación de microondas para el calentamiento rápido, el calentamiento selectivo es otra característica
característica atractiva de la energía de microondas. Cuando se exponen a las microondas, los materiales exhiben un rendimiento de calentamiento diferente, el cual depende principalmente de sus propiedades dieléctricas. El alcance del calentamiento selectivo depende de las propiedades eléctricas de la sustancia a calentar. La capacidad de un material para calentarse en presencia de un campo de microondas se define mediante dos parámetros: la constante dieléctrica y el factor de pérdida dieléctrica. Se debe tener en cuenta que el compuesto con la mayor pérdida dieléctrica en una mezcla se calentará selectivamente primero. Como una ventaja, se tiene que el consumo de energía en sus aplicaciones es menor a las convencionales.